Muy buenas noches, Lucy, y a toda la audiencia. Bueno, cuéntenos a ver cómo se desarrolló todo este proceso, porque en su momento daba la sensación que esto iba a generar un nuevo escándalo, por supuesto, porque son empleados públicos los que estaban de alguna manera defraudando al Estado. ¿Cómo llevaron adelante este proceso para llegar hoy a este acuerdo? En aquel momento, cuando trasciende la noticia que habrían sido presentados certificados médicos eh, que datan desde el año 2016 hasta el 2019 por parte de personal policial y que obviamente al presentarlos no concurrieron a sus actividades laborales, pero a fin de mes cobraron normalmente, con lo cual también cobraron por ese día de ausencia, que en un principio estaba justificado. Esto obviamente generó una conmoción porque se supone que no es correcto presentar certificados que no son válidos y mucho menos cuando estos certificados son presentados por funcionarios públicos. Se inició una investigación y desde la Fiscalía, a cargo de Marcelo Jara, se delinearon dos vías de imputación. Por un lado, aquellos, unos pocos, dos o tres, sobre los cuales recaía la sospecha de haber diseñado los certificados, de haberlos rubricado de puño y letra, de haberles colocado sellos, de haber hecho las firmas de profesionales médicos que luego, en el transcurso de la investigación, obviamente no reconocieron como propias esas firmas. Y por otro lado, otra categoría de imputados, gente bajo sospecha, de haber dado uso de esos certificados en aquel momento. Estamos hablando de un grupo de aproximadamente 35 efectivos policiales. Cómo se dividieron estos dos grupos de imputados, en uno de ellos, el menor, digamos, los que tenían una conducta mucho más grave, en este grupo nosotros trabajamos con la doctora Daniela Osa, con la doctora Silvina Fernández Mendaña. Este grupo en particular es un grupo que va a continuar sometido a proceso y existe la posibilidad que tengamos que avanzar a una etapa de control de acusación y también está la posibilidad de que tengamos que avanzar hacia un juicio. Ahora, con el otro grupo, el de los 35 imputados, con quien trabajo con la doctora Daniela Osa, allí sí hoy nos reunimos y a instancias de esta defensa propusimos que, atento a tratarse de conductas de menor intensidad dentro del universo de conductas que tiene el derecho penal, las de mayor intensidad serían los casos de violaciones, abusos sexuales, homicidios, torturas, y las de menor intensidad, estas que no lesionan la vida ni la salud, sino que lesionan lo patrimonial, en este caso el erario público. Teniendo en cuenta que la ley neuquina prevé que para los hechos penales de menor intensidad, en algunas ocasiones se puede acceder a una suspensión del proceso a prueba, cuando aparte los imputados no tienen antecedentes penales, es que en el día de hoy el juez Mauricio Zavala concedió la suspensión del proceso a prueba a casi 30 de este numeroso grupo de imputados, a quienes la Fiscalía les reprochaba solamente
el haber hecho uso de esos certificados, en su mayoría por haber presentado 1 o 2 certificados en total. Pero hubo alguien que presentó 15, ¿no? Sí, hubo alguien que presentó 15 y otro que presentó 17. Ajá, bien. Y el perjuicio total asciende a más de 300.000 pesos del erario público. Ese monto, con lo que estos policías estafaron o defraudaron al Estado, va a ser devuelto de alguna manera, ¿no? Porque cada uno de estos condenados, por llamarlo de alguna manera, aunque fue con una probation, va a tener que hacer un aporte monetario mensual. Sí, la suspensión del proceso a prueba es una vía alternativa al juicio en tanto y en cuanto no tengan antecedentes penales, en el caso de los funcionarios policiales que no sean hechos cometidos durante el desempeño de sus tareas propias de seguridad o como auxiliares de justicia. Estas son situaciones meramente administrativas, lo de haber presentado un certificado, y esto posibilita que la justicia determine ciertas reglas de conducta por un plazo determinado, por un año, no cometer delitos, mantener residencia, cumplir tareas comunitarias o cumplir con una donación hacia alguna institución de bien público, y entre otras cosas, algo que era fundamental, es que devuelvan el dinero que aprovecharon en su momento al no haberse hecho presente a trabajar mediante estos certificados. Esta devolución fue una de las condiciones que se acordaron con la Fiscalía. Bien. Estos imputados, repito, imputados porque con la suspensión del proceso de prueba se los presume inocentes y siguen siendo inocentes. En Argentina el estado de inocencia solo se destruye con una resolución de sentencia de culpabilidad. Bien. Igualmente tienen que asumir todas estas reglas y de hecho que si no las cumplen, entonces el proceso continuará y tendrán que ir a juicio. Claro. Doctor... En el caso nuestro, 6 de los imputados se presentaron desde el primer momento. Esto quiero destacarlo porque a veces la justicia tiene que estar persiguiendo a los sospechosos de haber cometido delitos. En este caso, los efectivos policiales, por el contrario, se presentaron espontáneamente ante la justicia. Nuestros asistidos policiales brindaron su relato, brindaron la versión de los hechos. Es más, a partir de información que brindaron nuestros asistidos, se abrió otra línea de investigación desde la Fiscalía, aportaron toda la documentación y obviamente asumen las consecuencias, tanto en lo que es el proceso penal cumpliendo estas reglas, como las consecuencias en el ámbito disciplinario, ¿no? Claro. Justamente le quería preguntar cuál era la situación de estos efectivos dentro de la institución. ¿Continúan? ¿Fueron suspendidos? ¿Fueron exonerados? ¿Cuál es la realidad de este tema? En este caso, el rol que me toca desplegar es de defensor penal. No los estoy asistiendo en la faz disciplinaria policial, con lo cual no puedo expresarme en este sentido. Es muy probable que la institución policial, lo digo por mi experiencia de haber trabajado muchos años con policía, es muy probable que la institución policial esté esperando que los procesos finalicen, que la justicia informe cómo terminaron los procesos y de acuerdo a eso continuar con las actuaciones internas. Ajá. Las actuaciones internas policía siempre las tiene que iniciar, siempre. Pero en ocasiones, cuando están íntimamente vinculadas a la investigación penal, supeditan el avance de la investigación interna
de acuerdo a cómo resulte en la investigación penal. Si en la investigación penal alguno de los efectivos resulta absuelto, es probable que no continúe la investigación interna. Bien. Así que en este sentido, estimo yo que debe estar suspendida la actuación interna policial hasta tanto se definan las resoluciones judiciales penales. O sea, significa que todos estos efectivos este tiempo han seguido trabajando. En el caso de nuestros asistidos, han seguido trabajando en sus actividades. Bien. Mientras ellos se encuentran en la situación en la que se encuentran, mantienen su presunción de inocencia. Perfecto. Hasta que una sentencia no los condene. Esto es no solo para los efectivos policiales, es para todo el personal, sea funcionario público o particulares. Sé que algunos se terminaron yendo de la institución, particularmente aquellos que presentaron muchos certificados, pero no sabría precisarte, Lucy, qué medidas internas se están adoptando en relación a este punto. Repito, no soy el asistente disciplinario, sino el defensor penal. Perfecto. Usted mencionó hace un ratito que los médicos no reconocieron la firma en los certificados. Esto nos hace suponer que las personas que confeccionaban estos certificados tenían acceso a sellos de médicos que probablemente sean también entonces que formen parte de la institución. En realidad se trataba de médicos particulares. Ajá. Y evidentemente alguien tuvo acceso a esos sellos. No atribuyo sí o sí a estos 2 o 3 imputados que están en la categoría más grave de la acusación, porque esto todavía está en proceso. Es más, hay pericias caligráficas que están pendientes, hay pericias telefónicas que están pendientes, pero particularmente respecto de los certificados, como yo les adelanté, hay firmas y está el texto manuscrito de la prescripción médica, con lo cual acá no es muy difícil llegar a cotejar. Claro. La caligrafía del los médico rasgos claro. de escritura de los imputados con los que tienen secuestrado el fiscal. Absolutamente. Esto va a estar muy interesante, Lucy. ¿Por qué? Porque en el caso de estos 3 imputados hay una que es mujer efectivo policial. Y ahí lo llamativo es que en su momento una profesional de la institución expresó que esta efectivo era la autora de haber redactado más de 90 certificados truchos. Al mismo tiempo, nosotros sometimos a la policía, a la mujer policía, a una pericia caligráfica particular en donde se acredita lo contrario. Así que este va a ser un punto muy interesante porque de prosperar la información que nosotros hemos introducido a través de un perito de parte, ahí habría que preguntarse qué pasa con una profesional de la policía que llegó a una conclusión totalmente equivocada que ha comprometido penalmente a un efectivo policial. Con lo cual, si esto se llega a probar, en este punto van a tener que sobreseerla a la efectivo policial. Claro. En definitiva, Lucy, tenemos en la causa 2 pericias, una pericia hecha por policía que dice que la mujer policía es la autora de redactar los certificados truchos, y tenemos otra pericia de un experto en caligrafía particular que dice que no tiene nada que ver la letra de la mujer policía. Esto se va a poner muy interesante y un poco este es el objetivo del proceso penal, llegar a aclarar la verdad de los hechos. Claro, ¿y la letra qué sería de la médica? ¿Está en duda eso? No, la letra es de otra sería persona. De la mujer policía que está imputada por falsedad ideológica, por haber ella
diseñado de su puño y letra una prescripción médica indicando reposo a tal persona o a tal otra persona, y aparte de indicar en la redacción del certificado, firmando en donde esté el sello del médico. Bien. ¿Se entiende? Hay un civil también comprometido, ¿no? Ese es el caso de quien trabajaba en policía y luego estuvo cumpliendo actividad fuera de policía, pero en otro sector del gobierno provincial. Bien. Y aparte hay otro imputado que pidió la baja, que se fue de policía directamente. Perfecto. Bueno, la verdad, doctor Lucero, usted siempre nos trae algún caso extraño que sienta jurisprudencia, como ocurrió días atrás con el parricidio de Zapala, ¿no? Siempre con la noticia, el doctor Lucero. Bueno, le agradecemos toda la información, los datos que nos ha dado para esclarecer un poco este tema que, como decíamos, en su momento alarmó. Pensábamos que hasta se podía convertir en un escándalo, pero bueno, ha terminado entonces, al menos para los involucrados, de la mejor manera posible. Veremos cómo sigue para los pocos que tienen la peor acusación. Claro. Y repito, creo que vamos a tener que estar expectantes porque es imposible que haya un perito que diga blanco y sobre la misma prueba documental un perito que diga negro. Bien. Así que esto se va a poner muy interesante a futuro. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Lucero, como siempre. Muchas gracias a ustedes. Hasta Buenas siempre. noches, hasta luego. Doctor Gustavo Lucero es abogado defensor de 7 policías imputados que hoy lograron entonces la probation junto a otros policías, un total de 28, que deberán entregar dinero mensualmente al Hospital Castro Rendón, también barbijo, leche a otras instituciones.